Lindo tema para poner arriba el domingo a la mañana a las 11 menos 10 de la misma. Tenemos el gusto de saludar a Sergio Omar Palazzo, secretario general del Gremio de la Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Sergio, Iván Jagroski te saluda, buen día. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Sergio, ¿qué andas haciendo domingo a la mañana? Ahora tomando unos mates con mi señora y mi hija. Bueno, entonces vamos a tratar de preparándonos para hacer el asado. Hacerlo cortito y al pie. Así no nos putean ahí adentro las todo tranquilo. las damas. ¿Tenés techado para hacer el asado? ¿Cómo? ¿Tenés techado, un quinchito, algo para hacer el asado? Sí, bien. Estamos en el quincho tomando mate justamente ya preparándonos para el asado. Bien, perfecto. Bueno, Sergio, pasaron varias cosas seguidas el miércoles porque, una movilización impresionante de la CGT y después la votación en el Senado de la reforma previsional, y ayer nos decía Laura Rodríguez Machado en este programa, la jefa del bloque del PRO en el Senado, que tienen la intención de aprobar la reforma laboral también antes de fin de año. ¿Cómo ves toda esta discusión? Bueno, en principio lo que lamento es que no sepan interpretar que esa marcha se expresó absolutamente en contra, que los trabajadores y muchos argentinos se dieron cita en el Congreso o en las puertas del Congreso para decirle no a esa reforma laboral. Lo segundo es un gobierno que suponíamos que iba a intentar ir por todo. El problema es que la oposición le preste los votos y termine siendo funcional y cómplice de la quita de derechos de los trabajadores y la rebaja de las jubilaciones a los sectores pasivos. Esto es lo más grave, ¿no? Porque tienen mayoría como para oponerse. Sergio, en virtud de todo esto estuvo Marcos Peña en Todo Noticias después de la marcha. Le preguntaron por esto y él dijo, fue una marcha kirchnerista. ¿Qué te generó? Me parece despreciable que lo que dice Peña, porque en realidad hay oído muchos argentinos que saben que cuando les disminuyan su haber jubilatorio, en algunos casos no van a llegar a fin de mes para comer. Entonces, transmitir esa idea de que todo aquel que protesta es kirchnerista, de que todos los dirigentes que estamos en contra somos kirchneristas, puede resultarle algo atractivo desde lo electoral o desde la generación de una opinión pública, pero desmerece la situación de muchos argentinos que fueron a protestar porque esa ley les va a quitar un plato de comida en su casa, particularmente a los sectores más desposeídos. Y también sé que a los 30 segundos que vos te oponés a este gobierno, no solo los funcionarios del gobierno, sino los medios concentrados, somos todos dirigentes kirchneristas. Y eso me parece una subestimación intelectual de todos aquellos que tenemos un pensamiento distinto a este gobierno. Podemos o no adherir a una política que te vincule con el kirchnerismo o con el radicalismo alfonsinista, pero no por eso estás limitado únicamente a que te encasillen en ese lugar. Yo creo que tendrían que ser más inteligentes y abrir los ojos y darse cuenta que están cometiendo errores y no solo tirar frases que pueden golpear o quedar bien en la opinión pública en un momento en que generan este tipo. Ellos que venían a cerrar la grieta, generan esa grieta. Ojalá se den cuenta a tiempo y que no sea demasiado tarde, porque al paso que van, la cantidad de conflictos que va a tener este país van a ser y muchos producto de las políticas que toman, y ahí cuando el conflicto y las necesidades golpeen a la familia, a los hogares y a la mesa de los argentinos, no va a haber kirchnerismo que los salve. Ahora, Sergio, recién se hablaba de las declaraciones de Peña del kirchnerismo, de que era una marcha kirchnerista, estando Pablo Moyano, Pablo Micheli. Bueno, vos que tenés un inicio de militancia muchísimo antes de que exista el kirchnerismo, y decías que algo así como que el gobierno no escucha. ¿Crees que es así? Digamos que es un gobierno que no escucha, que está encerrado sobre sí mismo. No solo no es un gobierno que no escucha, es un gobierno que impone por la fuerza y por el chantaje y por el miedo. Esta es la caracterización que hago de este gobierno, porque ellos que se dicen cultores del diálogo, el diálogo es en la medida que les sea funcional a sus intereses, que son los intereses de las grandes empresas argentinas, no del bien común de los argentinos. ¿Y por qué lo digo? Porque si hay un diálogo por naturaleza en un sistema republicano es el Parlamento, y el Parlamento, por ejemplo, sanciona una ley antidespido que el presidente vetó. Si hay un diálogo por naturaleza entre el capital y el trabajo es la paritaria, y yo obtuve un acuerdo con mi sector empresario en la negociación y el gobierno decidió no cumplirlo y presionar groseramente
a los bancos para que no lo cumplieran. Cuando recurrimos a la justicia obtuvimos un fallo favorable, casi a modo de chantaje. Lo que hicieron fue tratando de buscar un efecto disciplinador, pidiéndole el juicio político a los jueces. Entonces no solo no es un gobierno que no dialoga, sino que es un gobierno que se pone en el límite del chantaje. La prueba la tenés con la negociación por la reforma tributaria y previsional. ¿Qué hacen los gobernadores acordando con el gobierno? Rebajarle el sueldo, los gobernadores de la oposición, rebajarle el sueldo a los jubilados. ¿Por qué lo hacen? Y porque fue el mecanismo que le impusieron para que le paguen la deuda que le reclaman las provincias a la nación. Es muy sencillo. Entonces, si eso no se parece al chantaje, si eso no es chantaje, es bastante parecido, ¿no? Sergio, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Te cambio un poco de tema. Ayer leí algunas declaraciones del expresidente Duhalde que hablaba de la posibilidad de default, ¿no? De diciendo, si sigue así, esto va camino a cesación de pagos. Y vos que tenés contacto con el mercado, que hablás con banqueros, en el sector, ¿qué se percibe respecto al endeudamiento que está teniendo Argentina hoy en día? En la banca internacional están de fiesta. Vos hablás con algunos de los representantes de los bancos internacionales en Argentina y te hablan maravillas de la plata que todavía le puede empezar a Argentina, con lo cual no creo que sea el default que plantea Duhalde sea algo inmediato. Creo que todavía tiene un margen a partir de que tiene un gran apoyo internacional para endeudarse, y los mismos banqueros te dicen que ellos le ofrecen millones y millones, miles de millones en el mercado internacional de las finanzas argentinas, con lo cual hay un sector que está de fiesta. Y hay otro sector que está más vinculado a la banca pública provincial, con quien uno tiene diálogo, inclusive con algunos banqueros de la banca privada, que tienen cierta preocupación por el nivel de endeudamiento de Argentina, ¿no? Porque interpretan claramente que el nivel de endeudamiento que se ha tomado, si bien está dentro de los más bajos, a lo mejor de la región, producto de que hubo un desendeudamiento anterior, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Sí tienen cierto temor porque ven que se agranda el endeudamiento, en algún momento tenés que empezar a pagar, el déficit fiscal es el mismo porque hay una situación social de necesidad y no podés disminuir más de lo que ya has disminuido, y también se ve que hay una retracción del consumo interno, y eso es un círculo a la inversa. En vez de ser un círculo productivo, virtuoso, se convierte en un círculo vicioso que va a traer consecuencias. Entonces, en determinada parte de la banca hay preocupación, y en la banca internacional están de fiesta porque son los que le prestan, ¿no? Y que le imponen sus condiciones también. Palazzo, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal? Nosotros hemos hablado acá de cuando el gobierno hablaba de las mafias sindicales. Esta semana salió una noticia en donde ya planean cerrar 450 gremios que no tendrían su situación regularizada. ¿Crees que el gobierno está ganando la batalla cultural contra el sindicalismo? Yo creo que el gobierno ganó la batalla cultural el día que gana la elección y la ratifica hace un par de meses, porque que un trabajador que está perdiendo derechos, que está perdiendo salario, decida votar por el capitalista supuestamente bueno que viene a traerle la bonanza a la Argentina, es haber perdido una batalla cultural. Esto es lo primero. Me parece que ya esa batalla cultural por ahora se ha perdido. Que el mundo sindical no tiene buena fama por errores propios y por la necesidad de los sectores de poder de que no existe el mundo sindical también es cierto, y es un lugar permeable y entrable. Ahora también veo cada vez que hay una convocatoria, cada vez más trabajadores en la calle, como nos pasó el otro día. Nosotros no pensábamos una movilización tan grande. Más, en el número nuestro decíamos, bueno, calculamos entre 50.000 y 70.000 personas que iban a ir, y terminaron yendo más de 200.000 trabajadores a la marcha, ¿no? Entonces, veo por un lado que el gobierno avanza en su discurso mediático, en su comunicación social, de erigir como enemigo hoy al sector sindical, porque quiere destruirlo, quiere eliminarlo, pero por otro lado veo que los trabajadores acompañan a los dirigentes sindicales que deciden confrontar con este gobierno, y cada vez son más los dirigentes y los trabajadores que acompañan. Sergio, me quedan 30 segundos. Se va a discutir en diputados la previsional y el gobierno quiere discutir en el Senado la laboral. Ha dicho Esteban Bullrich que la estrategia oficial siempre es abrir 10 conflictos para que mientras quienes se resisten atacan uno o dos, el resto pase. Si tuvieras que elegir que se apruebe la previsional o la laboral, ¿qué me decís? Ninguna de las dos. ¿Y qué mensaje le das en 10 segundos a los diputados y a los senadores que tienen que votar? Y no te olvides de la tributaria, Iván, porque es importante. Van a desfinanciar al Estado argentino. En diputados esa inicia. Sí.
Ok. Sergio, gracias por el contacto, como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo. Sergio Omar Palazzo, secretario general de la bancaria, pasó por el fin de la metáfora.